Buenos días, profe. Buenos días, Nicolás, ¿cómo está? Hoy sí ya nos vamos a ver un momento. Buenos días, profesor, compañeros. Buenos días, Sebastián. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy con la terminación de la presentación del programa desde su parte metodológica, ampliar un poco los conceptos de inteligencia emocional y de juego de roles. Entonces voy a colocar la diapositiva para que podamos continuar. Ayer no tuvimos cámara, hoy ya me pueden conocer, entonces de todas maneras para todos una bienvenida, espero que podamos terminar exitosamente este ciclo correspondiente a la innovación y la creatividad. Este es un tema pues bastante interesante. Ustedes son los protagonistas, ustedes son los que lo van a desarrollar. Entonces, a través de talleres. Vamos a iniciar con la terminación de la presentación. Voy a salir de cámara para no tener inconvenientes con el internet. Bueno, esto ya lo vimos el día de ayer, toda esta parte, y habíamos quedado en lo relacionado con dos temas que para la innovación y la creatividad son muy importantes. ¿Por qué son importantes? La inteligencia emocional se relaciona directamente, como su nombre prácticamente lo indica, el manejo de las emociones. Muchos de nosotros a veces nos alteramos muy fácilmente, en muchas ocasiones no sabemos y no entendemos por qué esas respuestas que uno dice, pero yo por qué reaccioné de esa manera. Pero finalmente, digamos, lo importante es poder finalmente tener un control sobre esas emociones. ¿Y ello para qué nos sirve en el caso de la innovación y la creatividad? Porque en un momento nosotros podemos acceder a cierta información o a ciertas personas que de pronto no ven posible lo que nosotros estamos realizando y eso nos altera.
Y aparte de ello, la inteligencia emocional está basada en el control de las emociones para que nosotros podamos razonar de una manera más tranquila, de una manera más tranquila, de una manera en la que digamos que la decisión sea la más acertada. Cuando hablamos de ser asertivo, estamos hablando de tratar de encontrar una respuesta que no solamente permita que mi propuesta sea aceptada, sino que los demás tengan claro qué es lo que estoy proponiendo. Entonces, por eso, a esa razón, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Y el juego de roles es algo similar al coaching en términos de que aquí se va a trabajar en equipo para que ustedes finalmente, esta es la última parte de nuestro programa, puedan hacer o vamos a hacer un taller relacionado con el juego de roles, con el manejo de grupos. Pues ustedes son un grupo pequeño, luego no vamos a utilizar todos los roles que se requieren, normalmente son nueve roles, pero dadas las circunstancias vamos a trabajar en grupos de, ustedes son 12, vamos a trabajar en grupos de 3 para poder tener un grupo, tener 4 grupos. Entonces esa es nuestra última parte. La metodología. Les decía que es muy importante porque es que definitivamente uno tiene que saber las reglas de juego desde un comienzo. Entonces, digamos que en este momento lo más importante es presentarles a ustedes cómo vamos a desarrollar el curso a través de el juego de roles que les comentaba, exposiciones, ustedes van a hacer exposiciones orales de algún tema que vayamos a relacionar, mapas conceptuales y lo más importante es la exploración de casos. La exploración de casos, como vimos, a través de empresas que ya están constituidas y otras que nosotros vamos a crear. Y también, como en toda, prácticamente en toda clase, la mesa redonda, donde todos vamos a tener la oportunidad de expresar nuestras opiniones. Digamos que hay una metodología complementaria, y eso lo hicimos el día de ayer, que es una prueba diagnóstica de entrada por parte del docente para analizar el conocimiento previo sobre la asignatura. Yo les hacía este comentario el día de ayer diciendo qué conocimiento, qué relación directa tenían con la empresa, ¿cierto? Porque para nosotros prácticamente el desarrollo de la innovación y la creatividad está basada sobre una empresa. En la parte de la innovación, sobre una empresa que ya está creada, y en la parte de creación, no la creación que ustedes ya vieron, sino la creación de un producto, pero que necesariamente necesita una empresa. Entonces, también les he comentado esto, que los protagonistas del proceso aprendizaje con el docente van a ser ustedes. ¿Por qué ustedes? Porque ustedes son las personas que van a desarrollar a través de talleres. Esta es una temática que se desarrolla a través de la práctica. Es decir, yo les participo una serie de enseñanzas, de conocimientos, y ustedes las aplican. Entonces la idea fundamental es que ustedes puedan practicar y finalmente entender y asimilar lo que se planteó a través de algo práctico. Por eso son ustedes siempre los protagonistas. Y organización de grupos, pues es necesario porque ustedes van a trabajar en grupo. De una vez les voy adelantando, hoy deben quedar conformados los grupos. Ahora al final van a tener un tiempo para que ustedes se organicen, para que ustedes miren entre todos cómo van a conformar sus grupos y entonces después me los hacen llegar
al final de la clase. Parte importante, la construcción de documentos, ¿cierto? Profe, qué Sí, pena. sí, ¿De cuántos participantes los grupos? tres porque somos 12 solamente. Entonces van a haber 4 grupos de trabajo. Profe, creo que somos 11. Ayer llegaron 12. Ay, ¿sí? Sí, ayer yo vi 12 aquí en donde muestra que habían 12. Esperemos hoy cuántos finalmente, eh, a no ser que alguien haya llegado y luego se haya retirado. Pero esperemos al final. Aquí me lo indica y pues si no, entonces quedan 3 grupos de 3 y uno de 2. ¿Listo? La idea es que tengamos eh, varios grupos, porque es que trabajar con uno o dos no se justifica, porque se requiere que haya ese intercambio de ideas y esa confrontación entre lo que plantea un grupo y lo que plantean otros grupos. Por eso les hablaba yo en algún momento de esa posibilidad de entrar en debate frente a construcciones, frente a presentaciones de otros compañeros. ¿Listos? Bueno, entonces les hablaba de la construcción de documentos, que es fundamental para mí. En cada taller ustedes van a dejar o lo van a hacer a través de presentaciones muy similares a las que yo les estoy haciendo a ustedes, ¿cierto? Ahí ustedes van a construir su documento. Si alguno de ustedes quiere hacer un video o algo diferente a la presentación, digamos, tradicional que yo manejo, entonces ustedes lo pueden hacer. No es necesario, no es obligatorio. Necesario sí que haya una presentación. Obligatoria no, eh, como yo lo hago, por ejemplo. Yo todo lo hago a través de estas diapositivas porque es algo que les queda ya en su documentación para reforzar sus conceptos y sus conocimientos en un momento dado cuando haya duda, ¿cierto? Por eso utilizo yo la diapositiva. Aparte les queda el video donde todo lo que estamos hablando el día de hoy va a quedar allí grabado. Entonces, por eso es importante. Va a haber un control de lectura, ¿cierto? Y de acuerdo con el control de lectura o con la exposición, también se va a analizar la capacidad de expresión oral. Todo va a ser un trabajo en equipo, ¿cierto? Siempre van a trabajar las 3 personas o las 2 personas que finalmente queden dentro de cada grupo. Van a haber 3 evaluaciones, una de un 30%, el trabajo va a tener un valor del 15% y la exposición del 15%. Entonces, en el momento en que cada uno haga una presentación, va a haber una exposición que tendrá un valor del 15% y un trabajo que tendrá también el valor del 15%. Les alcancé a comentar ayer que va a haber un parcial relacionado con las 8 primeras clases, con las 9 primeras clases. Entonces, en la 10ª clase, ustedes van a desarrollar toda esa temática en un cuestionario de 15 preguntas que abarcará todo lo que hemos visto hasta ese momento. Y finalmente va a haber una evaluación de un 40%, que es la final, donde el trabajo va a tener un valor del 20% y la exposición del 20%. Digamos, este recorrido ya ustedes lo han hecho en sus anteriores semestres. Digamos que casi que la forma clásica de evaluar de la universidad. Luego no creo que altere el cambio en la forma como han sido evaluados anteriormente. Aquí hay una bibliografía bastante extensa, ¿cierto? Donde ustedes en algún momento pueden consultar para saber eh, las razones por las cuales son importantes la innovación
y la creatividad, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de encontrar mayor información, pues la vamos a tener aquí a través de la bibliografía. Y finalmente vamos a hablar, también como les comentaba ayer, de la cultura sistémica. Cuando, digamos, en una organización e incluso individualmente se adquiere una cultura, esa cultura implica que vamos a manejar una serie de creencias, una serie de ideas, una serie de costumbres, de ritos que nos llevan a ser quienes somos y a diferenciarnos de otros grupos. Normalmente esa cultura, por ejemplo la cultura colombiana, es diferente a la cultura, por hablar de otro grupo, de la ecuatoriana, de la peruana o de la venezolana, simplemente por relacionar culturas cercanas a la nuestra. De la cultura colombiana, en términos de, digamos, de la parte de desarrollo cultural, el bambuco, el joropo, que para algunos de ustedes de pronto puede ser desconocido, pero es lo que nos identifica frente a otras culturas. Por ejemplo, con la venezolana, que aun cuando por ser, tener unos límites bastante extensos con los llanos, entonces se da el joropo, por ejemplo, o la cultura llanera. Entonces tenemos también parte de cultura llanera que nos une con la cultura venezolana en ese aspecto. La cultura ecuatoriana, con sus bailes y sus danzas, es diferente a la cultura colombiana. Y así podríamos enumerar muchas ideas, muchas situaciones que hacen que el colombiano se identifique claramente el propio idioma, la propia forma de expresión, así seamos todos o hayamos sido todos desarrollados bajo la lengua española, cada uno de nosotros, por país, ¿no? Obviamente, e incluso dentro de nosotros, dentro de nuestro propio territorio, tiene una forma de hablar diferente. No es lo mismo nosotros los bogotanos que los paisas, que los costeños, los llaneros mismos o la zona de Nariño. Saben perfectamente que todos hablamos con un dejo, con una forma de lo que se conoce un poco vulgar, el sonsonete. El paisa arrastra la S y tiene ciertos dichos que lo hacen diferente al bogotano. Y nosotros los bogotanos, nuestro temperamento frío, nuestro temperamento calculador, es diferente al alegre, al jovial del costeño. Entonces, dense cuenta cómo allí influye la cultura. Pero si ya hablamos de país, la cultura colombiana es diferente a la cultura venezolana. Así al interior también tengamos una serie de, digamos, de manejo en términos de la expresión que nos podrían hacer diferentes. Entonces, cuando hablamos de la cultura, ¿por qué hablamos de la cultura? ¿Qué tiene que ver la cultura con la innovación y la creatividad? Aquí nos dice que la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta, las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Son rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esto lo dice la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ¿cierto? Ella expresa que toda esa serie, todo ese conjunto de rasgos son los que hacen diferente una sociedad de otra
similar. Dice que la cultura sistémica comprende la formación integral de una sociedad entendida como un grupo social con una visión integral. ¿Recuerdan ayer cuando hablamos de la visión integral, de la parte holística? Esa visión integral es lo que en algún momento cuando estudian nuestra cultura, no estudian por partes la cultura colombiana, sino tienen que mirar eh, cómo se viste un colombiano frente a cómo se viste un ecuatoriano, y ustedes ya lo saben perfectamente. Lo han visto, si no lo han vivido, cuando personas del Ecuador, sobre todo los vendedores informales, tanto los peruanos como los ecuatorianos, tienen una forma de vestir parecida, pero casi siempre diferente a cómo se viste el colombiano. Y entramos a la última parte de nuestra presentación con el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico permite adquirir y fortalecer las habilidades y competencias que se requieren para interpretar, analizar y plantear situaciones problemáticas que necesitan respuesta o soluciones de manera ordenada. Es decir, con un pensamiento crítico, amplio y holístico, el cual va a permitir revisar las causas que pueden estar generando las dificultades, entendiendo que no son circunstancias cotidianas. Entonces, hay una especie de fortalecimiento del pensamiento sistémico cuando nosotros aceptamos o estamos dispuestos al cambio. No sé si ustedes en sus anteriores clases hayan escuchado, sobre todo en administración, que uno de los principales problemas cuando hay innovaciones, cuando hay transformaciones, es la resistencia al cambio. Entonces eso lleva a que las personas no acepten Claro, fácil. profe. Sí, cuéntame. Que sí, profe, por eso muchas empresas nacen y se quedan ahí, que no cambian, no aceptan que el mundo ya hoy es la tecnología y nos quedamos de pronto muy atrasados. Pero ¿quiénes son los que no Profe, cambian? ¿La empresa o las personas? Ya ahorita la otra persona comenta. Las personas porque la empresa pues como tal es un logotipo y eso, pero las personas que estamos allí no queremos en cabeza por decir de un gerente o un dueño, no salen de lo que de pronto fueron y no crecen. Pero eso también implicaría que haya empleados que son los que más se resisten al cambio que un gerente quiere hacer. Pues en mi concepto conozco unas empresas pues que llevan muchos años y los dueños pues no quieren salir de esa zona de confort, por decir algo, que es, no, yo vendo así, así soy, y entonces uno le dice, es que hoy pues hay que avanzar, están las páginas, hay que mirar, y ellos dicen que no, a eso me refiero, al Sí, dueño de la empresa. perfecto. ¿Quién más quiere Porque opinar hoy ahí? en día los chicos que nacen ya nacen con el chip. Yo, Ya profe, hoy la generación lo tiene. Sí, cuéntame. también quería pues dar la observación, profe, de que siempre hay veces que las innovaciones de la empresa están en destiempo y pues por ende el cliente o el público no las toma de la mejor forma o ni las alcanza a reconocer ni analizar. Entonces muchas veces sucede que más adelante se toma esa misma idea y cae perfectamente con el tiempo. Sería más bien ahí una situación que plantea que no se supo vender la idea. O que la idea estaba muy adelantada a su tiempo. ¿Será cierto eso? ¿Quién más quiere opinar? A ver, mis chinitos, participen porque es que esto somos todos. O yo lo llamo.
¿Lo llamo? Bueno, voy a poner a llamarlo porque es que ustedes son muy dados a estarse calladitos. Va a salir un momentico. Entonces, voy a preguntarle, a ver, por ejemplo, a Liliana Rodríguez. Liliana. Profe, yo ya expuse mi punto de Bueno. vista. Entonces, lo que yo decía es que hoy en día la juventud, por ejemplo, con todos los niños que yo estudio, ellos ya tienen el chip puesto de la tecnología en su mente, en su formación, en su todo. A nosotros tocaba con la máquina de escribir y entonces no estábamos dados mucho a la innovación, ¿sí? Ese es mi punto de vista. Sí, Liliana, y esto va para todos, y ese de pronto da lugar a debate o a polémica con relación a lo que plantea Liliana. Liliana dice que, y es cierto, que los niños nacen con el chip prácticamente de la tecnología, pero algo que se critica la tecnología, y es lo que yo planteo desde el punto de vista académico, y que, digamos, hemos observado no solamente los docentes, sino algunas personas interesadas en mirar qué es lo que está causando la tecnología, no como desarrollo, ojo, no como desarrollo valioso para el crecimiento de la humanidad, sino como limitación al desarrollo de la personalidad del individuo, del pensamiento del individuo. Y leía yo, creo que fue antier, en un artículo del Tiempo, cómo los jóvenes de hoy prácticamente ya no escriben, no tienen la capacidad de hilar unos 4 renglones, 5 renglones seguidos, porque primero no encuentran las palabras, porque ahora con la tecnología es por, y ponen una X, porque entonces una X y una Q, y entonces se está perdiendo la creatividad en el manejo verbal de los jóvenes, porque ya casi, eso ya pues es un extremo, ¿no? Casi están perdiendo la capacidad de interrelacionarse y de cambiar opiniones con otras personas. Entonces, repito, esto es para que lo cuestionemos. ¿Es cierto? Profe, ¿No es cierto? Sí, Nicolás, Viéndolo por dígame. ese lado. Nicolás. yo pienso, profe, que pues eso, digamos, eso que usted está diciendo está pasando pues en nuestra época, pero digamos en años anteriores o digamos en el siglo anterior, pues veíamos también que nuestros ancestros, nuestros abuelos, salía mucho antropólogo, mucho escritor, mucho literato, mucho poeta, y digamos la generación, la anterior generación, digamos la de mis papás, pues no fue así. O sea, yo pienso que como cambian como cambia el mundo, también cambian las personas y no necesariamente, o sea, yo creo que, digamos que sería odioso comparar una generación con la otra, eh, porque, digamos, ahorita, pues, hay muchas personas, hablo de la generación de los millennials, que entienden mucho de tecnología y que, digamos que también explota diferentes campos o que puede explotar diferentes campos en ese sentido. Entonces yo pienso que depende de cada uno y depende, digamos, que la necesidad de cada individuo, si aprovecha de la mejor manera la información, los aparatos tecnológicos, la innovación en todos los campos de la sociedad y depende del individuo, pues cómo también se interrelaciona con las demás personas ya con las herramientas que hay. Perfecto, Nicolás. ¿Quién dice algo diferente? ¿O está de Profe, acuerdo? ¿Sí? eh, Lorena. Sí, Bueno, Lorena. yo pienso que eh, muy independientemente, las empresas les falta armar grupos de trabajo. O sea, por ejemplo, hay personas mayores que ya llevan mucho tiempo en la empresa y obviamente por cumplir su pensión, ya por muchas cosas,
no la sacan de sus puestos, o de pronto no los mueven, o de pronto no tratan de hacer equipo con una persona joven que pueda, esa cosa, como usted dice, no sabe, esa persona ya escribe muy bien, pero este joven le puede dar el chip de la tecnología y hacen un equipo. Muchas veces las empresas no quieren hacer eso, sino tienen a esta persona y no se renuevan, o también falta de darles oportunidad de capacitación, de que estas personas se capaciten en todo lo que viene la nueva forma de lo virtual o de todo lo que está pasando. Súper bien. Lorena, hay algo que tú comentas, pero que siempre ha tenido, siempre se ha comentado en relación con que las personas que ya cumplen, entre comillas, pues se supone que una persona siempre está aprendiendo, pero llega un momento en que ya está cansada, ya lleva mucho tiempo en la empresa y la empresa no la, entre comillas, no la saca porque primero es un costo laboral muy alto y segundo a Exacto. veces por afecto tampoco la saca. Pero ese es un problema Entonces no ahí de empieza hoy, a es partir un de que problema de siempre, hacer es un un problema de equipo, siempre. Tú entonces qué, con, ya, ya, ya. a lo que voy. Entonces deberían hacer equipo con las nuevas generaciones, darle oportunidad a las personas recién graduadas, a las personas como, entonces no los aceptan porque no tienen experiencia, por ejemplo. Muchas cosas, entonces se le puede dar experiencia a toda esa nueva generación que está tratando de buscar trabajo y oportunidades laborales y hacer equipos. Entonces surge la empresa, se le da oportunidad de trabajo a muchas personas y pues deberían hacerlo, o sea, digo yo, es mi parte de mi Tu punto punto. de vista. Sí, 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 sí. Es importante lo que tú acabas de plantear desde el punto de vista de, digamos, crear equipos mucho más dinámicos, Eso, ¿cierto? Que eh, ayuden al desarrollo de la organización, porque es que lo que siempre debemos buscar es el desarrollo organizacional. Pero entonces ahí, aquí viene lo que tú acabas de plantear, que es exacto, el choque generacional. Entonces el joven frente a un viejo ya que tiene mucho conocimiento, entre comillas, muchas mañas, ¿cierto? Y entonces trabaja menos y lograr que esta persona acepte un compañero joven, a veces no es que sea difícil. Yo pienso que en este caso, como tú mismo lo planteas, es casi que obligar a trabajar en grupo. Bueno, o trabaja o trabajan. Ustedes me dan respuesta, ustedes verán qué van a hacer, ¿cierto? Es un mecanismo muy utilizado cuando uno no quiere enfrentar a sus propios empleados, le dicen, ustedes mirarán cómo se organizan y simplemente denme respuesta al problema que les acabo de dejar, ¿cierto? Entonces, digamos que directamente ese choque generacional eh, causa diferencias entre el viejo y el joven. Pero yo te contaba, eso siempre ha sido así desde el siglo pasado. eh, ha habido ese momento en el que la persona que ya cumplió, eh, digamos que se queda allí y todo el mundo dice, oiga, pero ese viejito, ¿qué hace aquí? Y nos lo cuestionamos, ¿no? Oiga, pero no, pero pues digamos que tampoco se puede salir de una persona simplemente porque ya ha llegado a una edad determinada, porque nosotros también vamos para allá, de alguna manera. Pero, profe, es que de Sí, sí, pronto no Fernanda. es tanto por la edad, sino porque, digamos, no es por nada, pero el esposo de una tía ya tiene como 62 años y pues es trabajo que le está quitando a una persona que, como dice Lore, está saliendo de la universidad, nos está quitando oportunidades a los jóvenes. Y como usted dice, los profesores que ya se pensionan y siguen trabajando, pues ya tienen experiencia, ya vivieron, entonces pues por favor, es como una petición que hacemos como los jóvenes de que los que ya se pensionaron pues ya dejen de trabajar para que nos den las oportunidades a nosotros. Que por sí los trabajos piden como de 2 a 4 años de experiencia y uno recién salido de la universidad.
y aparte pues es difícil conseguir trabajo porque los pensionados siguen trabajando. Entonces pues, o sea, no No, es eso es tanto Tan por cierto, la edad, sino por bonita la eso la es cierto, posibilidad de eso es trabajo. cierto, pero se está hablando en este caso exclusivamente, voy a hablar exclusivamente del sector docente. Si ustedes miran en Colombia y en el mundo, casi que el 60% son personas ya con edades superiores a los 40 años, ¿cierto? ¿Por qué razón? Hablo exclusivamente del sector de educación, no de diferentes sectores que de pronto sí puede aplicar, porque es que si tú dejas a un muchacho recién egresado de la universidad, que ingrese a la universidad y que comience a orientar clase, ¿tú creerías que ese muchacho está en capacidad de manejar tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y hasta Discrepo. el último semestre? Pues de Profe, pronto dictar directamente en una universidad, no, uno entiende la universidad, yo me refiero de pronto, digamos, como claro usted que dice, en sí. el gremio de los profesores, es tanto en el colegio, como le digo, el esposo de mi tía, él le enseña en colegio y pues le está quitando posibilidades a los que vienen detrás de él. ¿Él Y ya lo está digo pensionado? porque una prima, sí, él ya está pensionado Ah, y No, aún ya. así está trabajando. Y digamos, otra cosa que me parece tenaz es que él sufre el corazón y sigue trabajando. Entonces, pues se la pasa de incapacidad en incapacidad y aún así, pues no lo pueden despedir porque pues son cuestiones mayores por salud que no puede asistir presencialmente. Entonces son como esas cosas que, digamos, a mi visión personal, pues yo digo, oigan, y aparte pues yo tengo una prima de 26 que también pues está estudiando y para profesora y pues se le ha sido un poquito difícil ubicarse en buenas escuelas. Pues gracias a Dios está trabajando como profesora, pero igual es difícil. Entonces a eso voy. Tengo como los dos puntos de vista para decir que incluso en el gremio de los profesores y maestros es difícil. Entonces Sí, pues ese imagínense en las es demás más carreras. difícil. profe, Es más difícil. Sí, sigue, cuéntame. totalmente de acuerdo con Fernanda en este tema de los profesores. Yo sé que hay profesores que tienen hasta 2 pensiones y muy buenas porque son escalafón 14 y no se quitan, pero también estoy de acuerdo que hay jóvenes, muchachos, muy bien preparados, supremamente llenos de muy buenos conceptos que pueden pararse y ser mi profesor. Y lo Ujú. respetaría. Al frente de mí, yo tengo 50 y muchos años. Se me puede parar un niño de 23, 25 años, porque hay niños que comenzaron muy pequeños a estudiar, de 30 años, y yo reconocería totalmente a mi profesor, que para la idea llegue a ser mi maestro, ¿sí? Porque inicialmente en cada clase comenzamos diciendo profesor y ya terminamos diciendo maestro porque uno queda satisfecho de lo que le enseñaron. Porque muchas Sí, veces perfecto. muchos profesores que han pasado por el camino de nosotros decimos, uy, no, cumplimos con la clase, pero no nos llenan de todos estos conceptos. Y lo digo con todo el respeto, porque pues así como yo puedo decir que hay profesores de mucha edad que han pasado con muchos conocimientos y me llenan y quedo muy contentas, hay jóvenes que también lo pueden hacer. Pero en el gremio de profesores sí hay muchos que no quieren darle el espacio a la nueva generación. Liliana, tú acabas de decir algo que es muy importante en términos de reconocimiento. Y eso lo hablo, digamos, a nivel general, ¿no? Eh, a veces los estudiantes, a veces los estudiantes se molestan porque quien está al frente es un joven. Entonces, por decir alguna situación, normalmente en la nocturna, en la noche, el 60% son personas mayores de 30 años, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el target de la noche frente al día? Que son personas que trabajan, que son personas que se han retirado de una universidad y regresan muchos años después, ¿cierto? Frente a los estudiantes, como los tengo yo a ustedes en el día de hoy, jóvenes normalmente, estudiantes que incluso no han tenido la oportunidad de acceder a un trabajo y que entonces están llenos de inquietudes, llenos de una cantidad de expectativas frente a los de la noche, que también se ha debatido,
que ya llegan, entre comillas, cansados, que solamente quieren tener un título para mejorar normalmente su posición dentro de la empresa, que lo hacen muchas veces por reto, porque hay estudiantes de, qué sé yo, de 45, 50 años, que uno les pregunta por qué están allí. No, porque es que yo no terminé y yo quiero tener un título profesional y para darle ejemplo a mis hijos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que planteaba Liliana, eh, si colocamos un estudiante al frente de este tipo de grupos, como el que les estoy relacionando, ¿ustedes qué creen que puede pasar? Profesor, pues principalmente habría recelo de otros en la misma posición, pero sin trabajo, eh, de ese estudiante que pues ya tiene un labor. Lo planteo yo desde el punto de vista de la aceptación de personas mayores de 30, 40 años que ven a un muchacho de 20, 25 años, porque sucede, con excepción de los del día. ¿Sí? Los del día aceptan perfectamente jóvenes dentro de el grupo de profesores que los van a formar. Pero en la noche hay cierta resistencia, no de todo el mundo, tampoco estoy, digamos, generalizando, de aceptar jóvenes para que les impartan información a lo que le cuento. Normalmente, ¿quiénes son los estudiantes de noche? Los estudiantes de noche son el 60%, 70% son personas mayores a 30 años, que llegan hasta los 50. Y entonces una persona de, voy a colocar un ejemplo cualquiera, de 45, 50 años, que llega un muchacho de 25 a enseñarle, eso es un recelo terrible. Pero bueno, vamos a dar por cerrado esto. ¿Hay alguien que quiera opinar algo más? Profe, nada, yo de la que opinó acerca de... Lorena. Pues no, ya pasando el punto de los profesores, yo lo decía como la forma de la empresa, como tal, Ujú. bueno, ya que se hizo un punto tan importante como lo que dijo Lili y Fer, estoy totalmente de acuerdo, pero ya en lo que hablamos de la empresa, en creación de empresa, en renovar todo lo que usted dice, que era lo que Lili decía al principio sobre los gerentes, que les dificultaba actualizarse, estar así. Yo digo que el grupo base para que una compañía crezca es generar grupos de trabajo, tanto personas mayores como jóvenes, y que se puedan reunir ideas y experiencias. Creo que una muy buena lógica para todo, Sí, equipo de trabajo. en general ese sería lo ideal, ¿no? Eh, Trayendo rápidamente, sin que nos vamos a quedar ahí, el mismo caso de los docentes que ya han avanzado en edad, la mayoría de dueños de empresa y la mayoría de empleados en las empresas también son personas que ya tienen una edad y que les cuesta reconocer en los jóvenes la posibilidad de tener una nueva generación que aporte ideas que faciliten el crecimiento y el desarrollo de una organización. Ese es el punto. ¿Cómo vamos a lograr que eso sea, digamos, algo mucho más práctico con el pensamiento sistémico? ¿Por qué? Porque es que el pensamiento sistémico eh, eh, permite que nosotros, ustedes especialmente, los jóvenes, comiencen a pensar de manera diferente. Me gusta lo que ustedes están planteando el día de hoy porque tienen frescas las ideas, porque aportan, digamos, comentarios no solamente valiosos, sino que aportan a la conversación, ¿cierto? Eh, Esas ideas son las que cambian esa tradición, esa, ese conservadurismo que existe a nivel de organización. El 60% de las empresas en Colombia, y lo pueden verificar en la Cámara de Comercio, son empresas personales, o sea, de familia, o sea, de personas que hace 30, 40, 50 años crearon esas empresas.
y creo que como lo diría Lorena, no me acuerdo cómo es la que dijo, son resistentes al cambio porque siempre se han mantenido así, porque lo único que les importa es sobrevivir, porque a ellos ya no les importa el pensamiento sistémico, ni el pensamiento creativo, ni el pensamiento reproductivo, ni el lateral, no les importa absolutamente nada esas nuevas expresiones y esos nuevos conceptos que para ustedes sí aportan, que para una persona de edad o para una persona que ha sido tradicional y que maneja un negocio y que siempre ha sido así y que yo por qué voy a cambiar si durante 40, 50 años ese negocio me ha dado no solamente para sobrevivir, sino lo que decimos todos, para mantener a mis hijos, para darles educación y todo este tipo de situaciones. Entonces es una brecha que definitivamente hay que comenzar a cambiar, pero a cambiar desde el punto de vista de pensamiento. Ustedes algún día llegarán, todos ustedes algún día llegarán a estar no solamente integrando una empresa, sino de pronto siendo partícipes de la parte de la dirección de la empresa. Pero ya su pensamiento va a ser diferente. Ya su pensamiento no va a estar simplemente reducido a que dejemos las cosas como están, a que así se viene haciendo. Recuerda el ejemplo del día de ayer, donde simplemente se buscaba un culpable y no un proceso. Entonces lo que hay que revisar son los procesos, lo que hay que actualizar desde la tecnología son los procesos, ¿cierto? Entonces eso es lo importante. Lo importante es que lleguen personas nuevas a los sitios de comando. Pero mientras esta generación se mantenga, la tradicional, la conservadora, la que creó empresa, eh, pues vamos a seguir en esa misma situación. Bueno, muchachos, entonces damos por terminado esta parte, perdónenme, del pensamiento holístico y entonces entramos ya a la parte de los productos. Bien, espero que con todo esto que hemos conversado entre ayer y hoy, eh, comencemos a manejar la dinámica del curso en términos de estar preparados para ser innovadores y para ser creativos. Y no es para usarlo de cliché. Entonces cada clase repito permanentemente la innovación y la creatividad. Lo que quiero es que ustedes, desde su punto de vista personal, comiencen a entender la importancia de generar ideas nuevas, ideas frescas, algo que se salga de la cotidianeidad, de la rutina, de lo que siempre hacemos, ¿cierto? Y eso se hace desde el punto de vista de la empresa. Y entonces entendemos la empresa como una organización, ¿cierto? Que de alguna manera produce bienes y servicios. Desde la contabilidad, y eso ya, digamos, voy a repetir un poco lo que ustedes ya debieron haber visto, se manejan tres tipos de empresa, ¿cierto? Que son la empresa de servicios, la empresa comercial y la empresa de manufactura. Estas tres empresas, lo que la diferencia es que la empresa de servicios produce, su nombre lo está diciendo, un bien que es intangible, un bien que yo no puedo tomar. ¿Por qué? Porque su nombre lo está diciendo. Es un servicio que me están prestando. Ellos están ayudando con algo o que yo no puedo hacer, que no sé hacer y que pago para que otra persona lo haga. Entonces, en el caso del salón de belleza, que es el ejemplo típico del sector financiero, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cheque, entro al banco, me hacen la intermediación entre quien me giró el cheque y
yo que soy el portador, y me entregan dinero a cambio, ¿cierto? Me prestaron el servicio de transformar un título valor en dinero en efectivo. En el caso de los salones de belleza, cuando yo entro a un salón de belleza, necesariamente estoy mirando cómo se transforma mi cabello, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y me cambian el estilo, el color, el corte, me lo ayudan a mejorar. Cuando yo salgo del salón de belleza, no me voy a llevar ni la tintura, ni la máquina de afeitar, ni la máquina, ni las tijeras, ¿no? Salí con una transformación en mi cabello. Entonces, esas son las empresas de servicios. Las empresas comerciales son, Profe, una sí, pregunta. sí, ¿Usted va a ir bajando la presentación sí, o sí, 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 todavía no, no ha comenzado? no, no he comenzado porque Ah, lo que ya, estoy es gracias. recordándoles la parte contable en términos de empresa. Es para no comenzar, mira, es para no comenzar hablando de Súper empresa chévere. sin saber qué es empresa. Entonces, para que ustedes recuerden rápidamente en qué consisten las empresas desde el punto de vista contable. Incluso lo podríamos ver desde el punto de vista económico, pero es que la verdad nos podemos quedar en el tema, pero si lo vemos necesario lo vamos a hacer. Entonces, desde el punto de vista contable son tres. Servicios, la acabo de enunciar. Comercial, ¿cuál es la parte? Si quiere, si lo ven necesario, yo les hago una diapositiva o dos diapositivas sobre lo que estoy comenzando para agregárselas a esta presentación si ustedes lo ven necesario. Entonces, la parte comercial. La parte comercial significa que hay unas organizaciones que compran productos terminados y lo que hacen es servir de intermediario entre quien produce ese bien y quien lo va a consumir. Entonces lo que hace es hacer la distribución de ese producto agregándole pequeñas cosas. Ustedes han visto que cuando uno entra a un almacén, de pronto tiene un empaque al que le han agregado una cinta, al que le agregan alguna característica que lo hace más llamativo, ¿cierto? Y entonces lo único que hace la empresa es que los consumidores fijen su atención en algo que el producto normalmente no tiene, no que cambia la esencia del producto. El empaque sigue siendo igual, pero el hecho de colocarle una cinta, perdón, con una rosita o con algún monachito, eso hace que la persona diga, ay, mire, ¿cierto? Y se lleve el producto. Pero lo único que está haciendo esa empresa es intermediar entre, repito, el productor inicial y el productor final. Y allí sí, el cambio de mi dinero se transforma en un bien tangible. Entonces, voy a mirar cómo en un momento determinado adquiero un bien por la entrega de un dinero. ¿Listos? Y la última parte es la manufactura. Las empresas de manufactura son las que crean productos nuevos que no existen y que simplemente transforman materia prima, la combinan, la procesan y entregan un producto nuevo. Entonces, los zapatos, compran el cuero, compran la suela, compran los cordones, etcétera, 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 lo transforman, lo procesan y al final viene un par de zapatos. Y así podemos enumerar muchos productos. Entonces, ¿qué es lo importante desde el punto de vista de la empresa? La empresa, de acuerdo con Peter Drucker, es el invento más grande que ha tenido la humanidad en el siglo XX. ¿Por qué razón?
porque no hay nada, no existe absolutamente ningún invento que haya generado tanta respuesta a las necesidades de una sociedad como las empresas. Todo lo que nosotros en este instante, en este momento, estamos realizando, se hace a través de empresas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese momento? ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? Adquiriendo conocimiento. ¿Y cómo lo están adquiriendo? A través de una empresa que se llama Universitaria de Colombia, ¿cierto? Universitaria de Colombia contrata a unos docentes para que ellos le entreguen la información a ustedes que la están comprando, porque ustedes están pagando para que alguien les entregue sus conocimientos y ustedes puedan ir formando su propio nivel de educación y de formación. ¿Listo? Profe, Entonces, sí, cuéntame. cuando habla empresas que es el mayor invento del siglo XX, ¿es porque antes era solo consumismo, ahora es capitalismo? No, no. Anteriormente no existía, digamos, estamos hablando hacia 1400, casi 1600, ¿cierto? Hacia el año 1600, todo lo que se producía era para el consumo. Entonces, incluso, ustedes saben perfectamente en su historia universal, pues no existían las organizaciones ni las empresas, ¿cierto? Cuando aparecen efectivamente las organizaciones hacia 1850, 1860, cuando Taylor y Fayol, que ustedes los deben conocer perfectamente, ya deben incluso ser sus amigos, porque es la base fundamental de quienes manejan la administración. Taylor fue el primer hombre que pensó en que había necesidad de tener una organización formada para poder en un momento determinado entregar y crear productos. Entonces Taylor habló por primera vez en términos de ciencia y en términos de profesión de la administración. Entonces él dijo, oiga, venga, administración no existe, existen son fábricas donde reúnen a una cantidad de gente y las colocan para que trabaje, pero allí no hay ninguna organización. Les hago un comentario, resulta que en esa época habían 20 empleados, hablemos de la famosa fábrica de zapatos, ¿cierto? Produciendo zapatos. Entonces no había una persona dedicada a cortar el cuero, no había una persona dedicada a pegar la suela, no había una persona dedicada a recortar ese cuero, sino que cada uno de los 20 hacía lo mismo. Entonces entre allá colocaban en una esquina el cuero, los cordones, la suela, y pues todos iban y tomaban de allí, regresaban a su mesa de trabajo, comenzaban a cortar, pero todos hacían lo mismo. Y entonces resulta que hubo un momento en que la producción cayó. Y cuando la producción cayó, el dueño de la empresa dijo, oiga, pero ¿qué pasó? ¿Cómo por qué? Están los mismos 20, les estoy pagando el mismo sueldo y resulta que ahora no quieren trabajar. Y entonces contrató a este señor Taylor y le dijo, venga, necesito que usted me haga una investigación en la empresa y verifique por qué cayó la producción. Y entonces fue cuando este señor comenzó a investigar qué estaba pasando al interior de la organización y encontró una cantidad de situaciones que le dio la idea de que se necesitaba tener una organización que pudiese colocar a cada empleado en un lugar diferente de acuerdo a su capacidad de producción. Y entonces le dijo, oiga, dentro de los 20 había gorditos, flaquitos,
personas que tenían una mayor habilidad, que lo vamos a ver más adelante, que otra, pero como todos hacían lo mismo, había personas que podían hacer 2 pares de zapatos, voy a decir tonterías, o 3 pares de zapatos al día, mientras el otro que era más debilucho o algo así no hacía sino uno. Pero recuerden que todos ganaban lo mismo. Entonces los que hacían antes dijeron, "Pues, ¿qué le pasa? Si se estaba haciendo un par de zapatos y gana lo mismo que yo, que hago 2 o 3, pues entonces ahora yo no produzco, espero que él termine y yo comienzo mi siguiente par de zapatos cuando él comience su segundo par de zapatos, ¿cierto? Entonces, dense cuenta cómo comienza a haber un cambio en la forma de mirar cómo se pueden distribuir los mismos empleados. Entonces, ¿qué es lo que hizo Taylor? Dijo, no, 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 esperen un momento. Y comenzó a observarlos. Yo no sé si ustedes alcanzan a recordar el estudio de tiempos y movimientos. ¿Si lo vieron o no lo vieron? Muchachos, No, profe, es que No, señor. nosotros no mucho de administración porque somos comunicadores y diseñadores. sí, Soñadores. soñadores, listo, vamos a manejar el sueño. Entonces, rápidamente para no quedarnos. Entonces, resulta que este señor dijo, bueno, ¿cómo así? Entonces, todo el mundo hace lo mismo, pero efectivamente hay unos que trabajan más que otros, no porque lo quieran hacer, sino porque tienen mayor habilidad, porque tienen mayor facilidad de llevar la materia prima del lugar donde está al sitio de trabajo, porque es más gordito y puede traer más. En fin, comenzó a mirar qué hacía cada uno, qué hacía cada mano, qué hacía cada pie, y estudió lo que hoy se conoce como el estudio de tiempos y movimientos. Es lo mismo que nos hacen cuando estamos en la empresa y nos dicen, ¿usted qué hace? Y cuando va el señor que hace el manual de funciones, bueno, ¿usted qué hace? ¿Cuánto se demora? Y eso es lo mismo que hace 100 años el señor Taylor, ¿cierto? Eh, Trató de organizar. Finalmente, encontró una serie de vacíos dentro de lo que estaban haciendo y le dijo al dueño de la empresa, no, mijito, organícese y trate de ubicar a cada persona en el lugar que le corresponde, ¿cierto? Ya como después se presentaron las especializaciones, ya era el contador, ya era el economista, ya era el... En fin, entonces yo no puedo colocar, aunque en Colombia como es bien atípico, yo no puedo colocar un médico manejando el Ministerio de Hacienda, ni puedo colocar un doctor manejando salud. Y aquí lo hemos visto, economistas que manejan salud, doctores que manejan, eh, digamos, la parte laboral, están en servicios en recursos humanos, etcétera, etcétera. Para lo que trató Taylor era de que eso no fuese así. Y entonces hizo la distribución y le dio la responsabilidad de la producción a cada empleado. Aquí vino el primer error de Taylor. O sea, como organizar. Funciones, crearon funciones en las Es empresas. correcto, crearon las funciones, muy bien. Crearon las funciones para cada empleado, ¿cierto? Pero le dejó la responsabilidad al empleado. Y entonces llega otro que se llama el señor Fayol, ¿cierto? Ellos son los dos creadores de la administración. Y entonces Fayol, ¿qué dijo? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Cómo que el empleado es el responsable? Y entonces, ¿para qué están los demás compañeros? ¿Recuerda lo que veíamos en el ejemplo de ayer? No, entonces el culpable es aquel. No, 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 no. Ahí hay una organización, ahí hay un grupo de trabajo, ahí hay personas que todas en conjunto deben responder. Entonces, dejemos que sea la organización la que responda, no un empleado. Y entonces Fayol creó lo que se conoce hoy, ustedes han visto los monachitos, el organigrama, ¿cierto? Donde está distribuida la empresa a través de unos cuadritos donde uno identifica a uno. Arriba el primero es el gerente, luego abajo ven 2, 3, un subgerente y más abajo viene el de contabilidad y más. Y entonces creó el organigrama y lo más importante es que le dio categorización, jerarquía a la organización. Entonces, el que está arriba, bien arriba, es el... Organigramas, profe. Sí, 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 eso es lo que... el organigrama, ¿cierto? Es el que muestra la jerarquía
y los niveles de autoridad y responsabilidad, ¿cierto? Profesor. La autoridad se delega, pero no la responsabilidad. En el caso de ayer, a ver, mis chinitos, en el caso de ayer, ¿quién tenía la responsabilidad de esa información? ¿Ya les olvidó? No, profe, no se nos ha ¿Quién era el olvidado. responsable? Pues en su jerarquía, entonces, el jefe del auxiliar contable, que en ese momento era, podría ser un contador, podría ser un, bueno, un profesional antes del auxiliar contable. ¿Él era el responsable? Habían muchos implicados, de Sí, pero acuerdo a hay un lo que se dijo responsable. ayer. Lo que acaba de Sí, decir tu compañera, hay un manual de funciones, hay un organigrama y uno, a ver, déjenme termino la idea para que quede más claro. Hay niveles de autoridad y niveles de responsabilidad. La responsabilidad no se delega, nunca. Entonces, en cada cargo, cada uno tiene una responsabilidad, ¿cierto? Pero los niveles de autoridad sí se pueden delegar. Entonces, cuando uno le dice, el gerente financiero le dice al contador, usted me va a manejar la parte financiera y se encarga de esos empleados, usted me va a manejar la parte de tesorería y me va a manejar esos empleados, y a su vez internamente puede decirle, usted va a ser el coordinador del grupo y comienza a delegar autoridad, ¿cierto? Lo único que no puede delegar, es la responsabilidad. La responsabilidad es de orden descendente, o sea, comienza arriba en la cabeza del gerente, arriba, y comienza a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar al empleado operario. La jerarquía comienza arriba en la gerencia y luego baja, pero la autoridad comienza abajo y asciende. O sea, el nivel de autoridad, el más bajo, es el operario y comienza a subir, a subir, a subir hasta llegar al gerente general. Pues mañana de pronto les hago un monachito como para refrescarles esto. Pero bueno, en general, y ahora sí puedo hacerles con más tranquilidad la pregunta. ¿Quién es? Escúchenme bien. ¿Quién era el responsable el día de ayer de entregar y de tener el manejo financiero de esa empresa? ¿Quién? Profe, la organización, ¿no? No, ¿Toca el contador? no. A ver, miremos. Está primero el gerente. Recuerden el ejemplo que les di ayer. Primero está el gerente, ¿cierto? Luego está el subgerente financiero. Luego está el contador. Y por último está el tesorero con su auxiliar de tesorería. ¿Quién le responde subgerente al gerente? financiero. Perfecto, Ujú, perfecto. Al primero, perdónenme, y es una expresión muy coloquial, al primero que hay que echar es al gerente financiero. ¿Cómo le ocurre entregarle esa información al gerente? claro. ¿En cabeza de quién cabe que un gerente financiero es que fue que la auxiliar de tesorería ¿qué le pasa? No sirve, hay que Usted es el echarlo. responsable. Usted es el responsable. En empresas lo sacan. Créanmelo, no es mentira. Una empresa drástica, una multinacional, más tarda en cometer ese error que en estar afuera. Ayer no les podía decir eso porque pues apenas estábamos como creando el ambiente, ¿cierto? Pero hoy sí se lo digo con firmeza. Sale el gerente financiero. ¿Por qué? Porque dentro del manual de funciones, lo primero que aparece, responsable de la información financiera de la empresa. ¿Sí? Entonces, repito, esto
se debe al señor Fayol. El señor Fayol dijo, mira, hay una jerarquía, hay una autoridad, hay una responsabilidad. Y cada uno de los empleados debe ejercer esa autoridad. Yo no le puedo decir al auxiliar de tesorería, que de todas maneras debe ser sancionado, digamos, así sea con un llamado de atención, diciendo que usted, ¿por qué entregó esa información? No, para eso hay unos filtros. Pero quien no debe permitir que eso se presente dentro de la organización es el gerente financiero, porque él debe, es que le está entregando la información al gerente. Imagínense ustedes lo que les puede suceder a cada uno, ¿cierto? Si le entregan una información errónea al jefe de la empresa en donde ustedes trabajan. ¿Qué puede pasar? Eso es un lío de la Madonna. Entonces, en eso, repito, la administración es muy celosa y tiene todos esos procesos totalmente definidos. Por eso, si ustedes han tenido oportunidad, o más adelante cuando tengan esa oportunidad de ingresar a una empresa, lo primero que les entregan es un manual de funciones y luego un manual de procedimientos. El manual de funciones, ¿para qué? ¿Cuál es su responsabilidad? El manual de procedimiento, para que usted sepa cómo hacer un proceso dentro de la organización. Ah, es que yo no sé, a mí no me dijeron. No, señora, ahí tiene su manual. Y a usted se lo entregaron. Ah, es que yo no lo leí. Ah, ya es problema suyo. Como es que no lo leí, entonces yo para qué lo entregue, para que lo guarde. Te repito, dense cuenta todo lo que implica una empresa, ¿cierto? Desde el punto de vista de administración y de organización. Entonces los señores Taylor y Fayol son los padres de la administración y generaron lo que comenzamos nuestra conversación en este tema. Peter Drucker es el gurú, el máximo, después de Taylor y Fayol, cuando hubo muchísimos, pero en el siglo XX, Peter Drucker mencionó en su libro La gerencia que el más grande descubrimiento, invento del ser humano había sido la empresa, porque no existe absolutamente nada, les estaba contando, que no funciona a través de una empresa. Entonces, ahora sí regresamos al comienzo. Si ustedes están... Profe, sí, señora, cuéntame. quisiera pedirle un favor. Sí, ¿Usted puede escribir los nombres de los dos padres de la administración en el chat para yo poder tomar sí. nota y poder leer Taylor, sobre ellos? Taylor Por con Y. favor. Taylor, Sí, Tailor, Taylor, y sí. Fayol, Fayol. Mañana les voy a hacer una diapositiva o dos diapositivas y les cuento, les refuerzo estos comentarios. Digamos que yo partí de la base de que como ustedes están en quinto, y creo En que en todas las sexto. carreras, sexto, ya hicieron hasta quinto, eh, casi que obligatoriamente todas las carreras tienen contabilidad, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Ustedes no han visto contabilidad? Nosotros vimos No, profe, hemos visto economía, economía. marketing, y sí los nombraron a ellos en el módulo antepasado, que fue en planeación y administración. Eso, Sí, sí, eso, sí, eso. sí. Sí. O sea, por eso les digo yo que, bueno, en un momento determinado, pues eso se olvida, ¿para qué vamos a decirnos mentiras? Pero entonces era la idea recordarles en ese momento. Entonces, para mañana les voy a preparar unas tres diapositivas contándoles la historia que les estoy contando hoy, muy resumida, muy funcional, para que ustedes tengan más como ayuda memorística que como parte de, digamos, de su formación en comunicación social. Bueno, listo. Entonces, ese par de señores crean la empresa es el centro del mundo.
todo, todo lo que tenemos. Si ustedes están en este momento frente a su computador, ¿quién hizo el computador? Si ustedes miran la Hewlett Packard, entonces, ¿quién hizo los repuestos? O el vidriecito, o la pantalla, o el teclado, otras empresas. Y podemos ahora sí diseccionar todo hasta encontrar el mínimo chip o tornillo que compone un ordenador. Y todo es fabricado por empresas. La pandemia hoy, ya hay 4 empresas que fabrican la vacuna, ¿cierto? Entonces uno dice, imagínense, si no existieran las empresas, ¿quién hubiese desarrollado esa vacuna? ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia para que nosotros iniciáramos hoy con el conocimiento de la empresa como el factor fundamental de la presentación, la producción, distribución, comercialización de los productos y servicios que se generan desde las organizaciones. Y comenzamos con la diferencia entre un producto y un servicio, cuando ya pues a través del recorrido que hemos hecho de todos estos comentarios, tenemos claro. Un producto es cualquier cosa que se ofrece a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o necesidad. Aquí yo le agregaría que un producto es tangible, ¿cierto? Y que obviamente va a satisfacer una necesidad. Un servicio es un producto que consiste en una actividad, en un beneficio, en una satisfacción que se ofrece en venta y que son esencialmente intangibles. No tiene como resultado la propiedad de algo, ¿cierto? Entonces, ese producto o servicio hace que finalmente me genere una experiencia que representa lo que la compra del producto o servicio hará por el consumidor. O sea, yo adquiero un bien, cualquiera que él sea, y lo más importante es la experiencia que él me deja, ese producto o ese servicio en mi vivencia. ¿Qué tan satisfecho quedo yo cuando adquiero un producto? ¿Sí es realmente lo que yo quería? ¿Satisface mi necesidad? Porque es que sucede muchas veces que cuando se adquiere un producto, a veces lo hacemos más por vanidad, lo hacemos de pronto por impulso, y cuando llegamos a la casa nos preguntamos, si es tan bobo, yo para qué compré esto, ¿cierto? Pero normalmente cuando hacemos una compra es cuando tenemos la oportunidad de comprar un bien o un servicio que me va a responder a una necesidad que yo tenía. Hay 2 tipos de productos y servicios: los productos de consumo y los productos industriales. Los de consumo, ya ustedes se imaginan, son los que se utilizan inmediatamente o muy rápidamente por las personas. Si yo hoy compro café, si yo hoy compro galletas, si hoy compro bocadillos o qué sé yo, casi siempre en los 2 o 3 primeros días lo consumo, ¿cierto? Porque para eso lo necesitaba. Pero si compro un producto industrial, ya les comentaba arriba cuando hablamos de las empresas de manufactura, son productos que se adquieren para un procesamiento posterior o para utilizarse en la realización de un negocio. Entonces yo compro la materia prima de algo que voy a hacer y entonces ese producto no lo consumo, sino en la medida en que voy utilizando y lo voy transformando en algo nuevo.
Recuerden, el producto industrial normalmente genera un producto nuevo, ¿cierto? Que no está, que yo lo estoy haciendo, donde estoy transformando una cantidad de materia prima para lograr algo nuevo. Voy a abrir un poco esto para verlo mejor. Hay unas consideraciones de marketing para los productos de consumo. Recuerden, los productos de consumo son los que se utilizan casi que de manera inmediata, ¿sí? Yo no compro un producto de consumo, aun cuando digamos que ahora con la tecnología yo puedo comprar la carne y tenerla allí durante 15 días, 20 días en el congelador y no la utilizo inmediatamente. Pero igual voy a terminar consumiéndola. Normalmente se compra para consumirla el mismo día o al otro día. Pero repito, para que alguien no se me adelante de la nevera y todas esas cosas, pues con la tecnología es mucho más sencillo guardar productos perecederos, se denominan así, perecederos, para consumirlos en el menor tiempo posible. Cuando hablamos de las consideraciones de marketing, lo vamos a hacer de acuerdo a la conveniencia, a la compra, a la especialidad y a productos que en un momento determinado yo no buscaba. Pasaba por ahí, lo vi y yo no tenía pensado comprarlo, pero finalmente lo hice. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de compra del cliente? Cuando es un producto de conveniencia, pues es algo que yo normalmente siempre compro. Yo planeo comprarlo. Mañana voy a hacer mercado y voy a llevar huevos, y voy a llevar chocolate, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, yo normalmente he planeado comprar, ¿cierto? Y entonces allí digamos que la participación del cliente normalmente es baja en términos de que no es algo inusual, sino que ya de tiempo atrás, en términos de esfuerzo, de compra, pues es muy poco lo que yo hago como algo novedoso porque ya lo tenía planeado. Cuando hablamos de compras, pues es menos frecuente, ¿cierto? Esto es más intenso por precio, por calidad, por estilo, ¿cierto? Entonces yo como que hago un análisis de si requiero o no requiero ese artículo o ese producto o ese servicio. Entonces yo pienso mañana voy a ir a comprar huevos, pero cuando llego allá digo, uy, no es que le subieron mucho al precio o no, esos no son los que quiero, está muy pequeño, etcétera. Entonces yo hago una comparación, ¿cierto? Frente a lo que he venido adquiriendo. Cuando es un artículo especial, hay una preferencia muy fuerte y lo más importante es lealtad hacia la marca, ¿sí? Entonces yo hago una comparación muy baja. ¿Por qué? Porque yo ya siempre, voy a decir algo rápido, yo siempre compro máquinas Gillette, porque es la que toda la vida he comprado y yo no quiero ni invertir más, yo ya me acostumbro, ya es lo que yo siempre hago, ¿cierto? Y entonces yo no comparo, yo todos los días voy, o cada 8 días, o cada 20 días, al supermercado, me acerco allí y casi que automáticamente voy bajando. Lo mismo, por ejemplo, las mujeres con el champú, con sus labiales, con sus elementos para la belleza, etcétera, etcétera. Muy pocas, pienso yo, no sé, de pronto me estoy metiendo en cosas que no conozco, cambian digamos, de marca de labial cada que vayan a comprar uno. No sé qué tanta comparación hagan, ¿cierto? Porque siempre van a utilizar lápiz labial. Y cuando ese producto yo no lo busqué, pues allí no hay planeación, digamos que como conciencia yo no lo tenía,
hay poco conocimiento acerca del producto, o si se conoce poco, ahí no hay interés, y si de pronto existe, hay un interés negativo. ¿Cierto? Digo, no, yo eso, no, yo no compro ese producto porque no me interesa. En cuanto al precio, en el caso de conveniencia es un precio bajo, en donde normalmente yo compro, eh, porque digamos no estoy haciendo la comparación, el precio es más alto. La especialidad casi siempre yo pago sin necesidad de mirar el precio. No sé si a ustedes les pasa que uno va allá y otra vez le volvieron a subir, pero bueno, uno vuelve y lo selecciona. Y si es un elemento que yo no he buscado, pues el precio varía, porque es un precio que yo no he tenido en cuenta. La distribución es amplia, porque pues obviamente es de conveniencia, supermercados y cosas de esas, ¿cierto? Si es una compra que yo normalmente hago, hay una distribución selectiva en menos puntos de venta, ¿sí? O sea, yo ya tengo claro en dónde voy a comprar. Entonces no necesariamente es en el supermercado, puede ser en la tienda o en un lugar, un supermercado más pequeño que una área grande, un hipermercado, y siempre voy a comprar allí, ¿cierto? Si es especial, es exclusiva, ¿por qué? Eh, digamos que en términos de marketing se ha buscado que haya distribución en lugares específicos. Si alguien va a comprar, y lo digo yo en el caso de Bogotá, repuestos para eh, automóvil, para carro, normalmente me dirijo a dos lugares, o a la avenida Caracas, entre las calles Primera y 19, o al 7 de agosto, ¿cierto? Aun cuando más en el 7 de agosto allí se arreglan o se reparan vehículos, ¿cierto? Y si no es buscado, pues ahí sí, digamos que es muy casual que yo encuentre un producto que finalmente compre, pero que lo encontré por el camino. La promoción, en el caso de conveniencia, pues debe ser masiva por parte del productor para que la gente se convenza que mi producto es bueno. Eh, la publicidad por parte de las compras, casi siempre yo ya conozco eh, las características de ese bien y por tanto, pues no requiero mayor publicidad porque siempre lo voy a comprar en el mismo lugar. En el caso de la especialidad, hay un poquito más de cuidado porque no todo el mundo va a comprar ese producto. Entonces, en un momento determinado, yo sí lo puedo comprar porque ya estoy acostumbrado, pero tengo que buscar la manera que hayan otras personas que lleguen a buscar ese producto. Y en el no buscado, pues la publicidad sí tiene que ser agresiva porque es un producto que no se conoce, que no es, no tiene una costumbre de estar allí y entonces me llama la atención porque la publicidad fue tan fuerte que mire, que compre, que esta cuchilla más efectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ejemplos de conveniencia, los dentríficos, las revistas, los detergentes para ropa, normalmente las compras, los aparatos domésticos grandes, los televisores, los muebles, la ropa, eh, artículos de lujos en la especialidad como relojes Rolex o de cristal, y en el caso de los no buscados como los seguros de vida, las donaciones de sangre a la Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que en este cuadro lo único que hemos hecho es un recuento de cuáles son los momentos en los que el consumidor puede tener un comportamiento diferente en algunos casos. Hasta acá, por favor, antes de continuar, cuéntenme cómo están ustedes con relación a los productos y a los servicios. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Comparten, no comparten? ¿O tienen algún aporte que hacer?
Cuéntenme. No, profe, hasta el momento todo muy claro. Creo que es un repaso también de lo que vimos en marketing con todo esto. Bueno, mis niños, ¿quién Sí, más quería y aportar? hay temas como en muchas ocasiones, algunas marcas que uno se casa por decir algo con Fab o Colgate y eso no lo cambia nada, por más comercial que exista para otros productos de los mismos usos. Eso es muy cierto. Profe, una pregunta. Sí, sí, ¿Estas diapositivas estarán en la plataforma? sí. La de ayer ya quedó allá, ¿no? O sea, la que terminamos de ver esta mañana ya está en su plataforma. Esta, por ahí más o menos sobre las 6, 7 de la noche, yo la estoy subiendo. Bueno, y lo que le Listo, digo, la voy a complementar. Mañana la revisamos un poquito con lo que es la empresa, porque veo que es importante que ustedes conozcan el origen de la empresa, no tan extendida. No vaya a hacer 2 o 3 diapositivas muy claras, muy precisas y ya. Entonces, para que ustedes la tengan allí, les repito, más como un elemento que les permite a ustedes tener una recordación sobre la empresa, que como elemento, digamos, de la propia formación, porque ustedes van a ser es comunicadores sociales. Pero igual es importante que tengan un conocimiento más amplio de lo que significa la administración y la empresa como el desarrollo de esa administración. ¿Listos? listo, profe. Bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos a mirar eh, los productos industriales. A diferencia de los de consumo, ya les contaba que se clasifican por el propósito por el que el producto se compra. O sea, siempre que uno compra este tipo de productos, normalmente tiene una destinación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno no lo compra, como en el caso de los de consumo, que uno compra de pronto un bien que finalmente no utiliza, que sucede muchas veces, ¿cierto? Eh, porque pues no le agradó o por alguna situación. En el caso de los productos industriales, normalmente siempre lo utiliza, ¿cierto? Entonces los materiales abarcan las materias primas, los Que son componentes básicos. que son para la transformación, ¿no? Sí, sí, para la Ojo, producción o transformación. exactamente, para la transformación, porque pueden haber de consumo básico, ¿sí? Los huevos, el chocolate, todo lo que es mercado, ¿sí? La ropa, eh, pero hay elementos, por ejemplo, que se pueden agregar a lo que estamos hablando ya de tecnología. Uno va pasando, nunca pensó en comprarlo, pero como uno es tan inquieto, a veces lo compra y cuando llega a la casa, pues sí, ya lo compré, pero no era tan necesario como para adquirirlo. Entonces, regresemos a los productos industriales. Eh, Normalmente se vende a usuarios industriales que en un momento determinado lo que hacen es tenerlos allí en el stock, en el inventario, para utilizarlos de acuerdo al requerimiento, ¿cierto? Bienes de capital, productos industriales que llevan a la producción o a las operaciones del comprador, la maquinaria. Eso es muy importante para el sector industrial. ¿Por qué? Porque si no se tienen las máquinas, pues es muy difícil, ¿cierto? Con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, que haya una posibilidad de fabricar algo sin una maquinaria. Es que incluso hasta el bien más simple, casi siempre ya requiere de un producto, perdón, de una maquinaria que le ayude a fabricar ese producto. Los zapatos. No sé, pero ¿qué tanto necesita un zapato? Eso es casi siempre muy operativo. Personas que los hemos visto en el barrio Restrepo, se sientan allí, tienen su tallercito. Ellos manejan el taller, ellos manejan el taller de hace 100, 150 años
en el sentido de que se sientan allí al frente, hay uno o dos compañeros que fabrican el calzado. Y casi siempre, normalmente todos hacen lo mismo. ¿Recuerda cuando les hablaba de Taylor? Entonces, no va a haber una persona que haga el corte, no va a haber una persona que pegue el zapato, no, porque primero, pues es muy dispendioso. Y segundo, se requerirían 4, 5 o 6 personas para terminar un calzado y no habría la producción suficiente para que se pudiese contratar a esta cantidad de personas. Y por último, suministros y servicios. Incluyen los suministros para la operación, artículos para mantenimiento y servicios de negocio. Entonces aquí ya para la propia máquina o para el propio negocio se necesita un mantenimiento y se necesitan unos servicios que son necesarios comprar, adquirir para poder desarrollar ese negocio. Bueno, por hoy vamos a dejarlo acá. Entonces, es importante que ustedes vayan analizando y cualquier inquietud, por favor, cualquier inquietud, cualquier duda, algo que no esté claro, algo que ustedes mismos digan, no, profe, perdóneme, pero esto yo lo considero, no hay problema, no hay problema. Se trata de que todos tengamos una información precisa, clara, que nos ayude finalmente a entender y a comprender la importancia de la innovación y de la creatividad. ¿Listo, muchachos? Listo, profesor. Sí, señor. Bueno, mis chinitos. Entonces, preguntas, por favor, antes de cerrar tema. ¿Alguna inquietud, algo que definitivamente usted diga, no, profe, mire? ¿O todo claro? Bueno, mis chinitos, como no tienen inquietudes, entonces mañana continuamos con la empresa y comenzamos, si alcanzamos de una vez, con el tema de la innovación. ¿Listos? Bueno, profe. Bueno. Profe, Sí, entonces, señor. como tarea quedaría formar los grupos. Sí, lo íbamos a hacer hoy. Mañana a primera hora. Mañana a Ok. primera hora. ¿Listos? Qué pena, no recordé. Mañana a primera hora. Antes de Bueno, iniciar profe. clase, entonces nos reunimos un poco para que conversemos sobre eso. Listo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Vale, profe. Hasta Gracias. mañana. ¿No?